Hola supervivientes del páramo, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy les mostraré un poco más de información sobre el evento del micelio, pero sin más nada que decir empecemos. Un nuevo tipo de cóctel molotov llamado Gerin de color verde y se supone que este es para uso exclusivo del evento. Además de ello se añadirá una nueva arma, una subametralladora, llamada Kypres. Todos los artículos que se muestran en el vídeo son contexto de la actualización. También podemos ver un documento de portada naranja, que podemos asumir que será el documento inicial necesario para empezar a desenredar los eventos del evento. Podemos ver inyectores con frascos que contienen un líquido de varios colores y también el extractor EMBI, que puede ser utilizado para recoger material del parásito que está infectado a las ciudades. Una nueva máscara de gas, que podemos asumir que es para protegernos contra las esporas del hongo que tenga algún enemigo. Recordemos que los hongos emiten esporas, y esto puede resultar en una infección. EMBI biomaterial, que podría ser un material común de obtener en el evento y que podría convertirse en un recuerdo para los jugadores después del evento, algo similar con los dulces del evento de Halloween. Una especie de dosímetro que puede ser utilizado para medir los niveles de contaminación de los lugares con una función similar al actual dosímetro que sirve para medir la radiación y que pueda almacenar algún tipo de información sobre la contaminación de la ciudad que contaban con laboratorios en general. Tal vez este objeto esté disponible al iniciar el evento. Hongo micelio, al parecer un hongo de colección ya que aparece en una imagen separada, y que será utilizado para algo aún no en que será usado. Nuevas armas aparecerán en el juego, además de las armas actuales, aparecerán más, entre ellas una katana. Muchos jugadores han preguntado por ella y por fin será añadida al juego. Además se añadirán más armas blancas al juego, pero aún no sabemos si llegarán todas al evento. Machetes. 2 nuevos machetes llegarán al juego. El primero aparenta ser simple, tal vez sea utilizado para cortar la vegetación dentro de las ciudades, pero el segundo, un poco más aumentado, parece tener propiedades para la batalla o daño de los enemigos, ya que podemos observar un tubo con un líquido verde adentro y tal vez sea una de las recompensas del evento. Un artículo que parece ser una cámara portátil, pero aún no estamos seguros. Un nuevo tipo de granada, que puede ser cultivable durante el evento, y que parece tener propiedades exclusivas de daño para los enemigos del suceso de peligro material biológico en su cuerpo. Una nueva armadura. Hay una armadura táctica por su nombre, será muy importante para la protección dada la dificultad del evento. Parece bastante futurista y que parece no ser una armadura bastante pesada, pero probablemente tendrá algunas habilidades únicas. Aún no se sabe si habrá 4 armaduras nuevas totales durante el evento, y esa armadura de la imagen podría ser de paga, pero todavía esa bonita armadura y parece estar bien reforzada contra los inminentes peligros del evento. Al parecer recuerda el traje militar mejorable actualmente disponible en el juego, pero algunos componentes de su estructura indican que tendrá componentes electrónicos para el análisis de datos, y su aspecto general es bastante futurista. Además, en el vídeo podremos ver texturas de las ciudades, y que se habla del alcance del parásito. Si hay una zona con pocas ciudades infectadas, se verán afectadas, o si son todas las ciudades del juego. Las arenas de batallas aparecerán con toques especiales como trampas y elementos del hongo que está dominado todo, y entre ellos elementos y árboles con raíces de hongo. Además, en los archivos podremos ver varios de los futuros iconos de los futuros enemigos, incluyendo animales, personas infectadas al azar e incluso militares, científicos y una computadora. Supongo que es algún tipo de inteligencia artificial, que propaga este tipo de parásito, que ahora controla las instrucciones que está tomando la infección. Piensa en Skynet. También podemos ver a enemigos poderosos, entre ellos al profesor Mark Gerin infectado por el parásito, y los enemigos menos hablados son apodados como parásito, otros son apodados Stalker. Finalmente podremos ver los iconos de nuestro personaje con estas nuevas armaduras en batalla. Superviviente, ¿qué opinas sobre el evento? Déjame saber tu opinión en los... Y bueno supervivientes, esto ya ha sido un poco más de información sobre la actualización del micelio. Recuerda que si quieres ver el post original y todo el contenido que fue utilizado para la realización de este video, podrás conseguirlo en la descripción del video. Recuerda dar like, comentar tus dudas y suscribirte si aún no lo has hecho, pero sin más nada que decir, nos vemos en el próximo video.